que titulamos Conozcamos más al Señor Jesús. Amén. Conozcamos más al Señor Jesús. Si usted no conoce al Señor Jesús, en vano, oiga, en vano viene a la iglesia. No le sirve de nada porque usted no conoce a su Salvador. Amén. Necesitamos conocer más al Señor Jesús. ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos? ¿Qué ejemplo vino a ponernos? Amén. Eso es lo que tenemos que conocer del Señor Jesús. Que siendo Dios, renunció a su lugar de Dios, renunció a su trono, dice la Biblia, y se humilló a sí mismo hasta lo sumo, o sea, hasta abajo. Dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Él vivió una vida de humillación, óigame bien, para que nosotros seamos exaltados. Él siendo Dios, Él siendo rico, renunció a sus riquezas y se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Amén. Él vino a sufrir y a padecer para que nosotros fuéramos glorificados. Y Él vino a ponernos un ejemplo. Amén. Ese ejemplo nosotros lo tenemos que seguir. Gloria a Dios. El tema de hoy en particular se llama Sin pecado triunfó. Sin pecado triunfó. Amén. El Señor Jesús sin pecado triunfó. Si el Señor Jesús hubiera cometido pecado, el Señor Jesús no habría podido triunfar. Amén. ¿Qué quiere decir pecado? ¿Alguien sabe lo que es pecado? Pecado es todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios. Pecado es todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. Eso es pecado. Gloria a Dios. Tal vez usted diga, pastor, pero yo no sé lo que es un pecado, entonces ¿cómo voy a dejar de pecar? Bueno, le tengo una buena respuesta. La Biblia dice que Dios en los postreros días va a escribir su palabra en nuestro corazón y no va a haber necesidad de que nadie nos enseñe. ¿Amén? Amén. Amén. Usted tiene en su corazón, amén, usted tiene en su corazón ya grabada la palabra de Dios. Usted ya la tiene grabada. Sin que nadie le diga, usted siente lo que es pecado. Amén. Imagínese, pecado, por ejemplo, es robar. Imagínese que usted va caminando por el mercado y ve por ahí dinero. De alguien es ese dinero. Pero usted dice, ahí hay dinero, yo volteo que no me vean y lo agarro y me lo echo a la bolsa. ¿Cómo se siente usted? Siente temor, ¿verdad? Siente temor porque sabe que si le descubren, le van a acusar, le van a señalar y le van a hacer pasar una grande vergüenza. Amén. Eso que le avergüenza, eso es pecado. Amén. Amén. Ya Dios lo puso en nuestros corazones. Mire, cuando un hombre, cuando una mujer es infiel en su casa, con su pareja, lo hace a escondidas. ¿Sabe por qué? Está mal. Porque es pecado. Amén. Porque su mismo espíritu le redarguye. Esto es pecado. No necesitamos que alguien nos diga que es pecado. Ya el Señor lo puso en nuestro corazón. Gloria a Dios. Quiero invitarle que me acompañe a ver el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 22. Aleluya. Gloria a Dios. Todos nuestros hermanitos, nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Esperen un milagro de parte de Dios y permitan que Dios hable sus vidas. Aleluya. El tema que hoy vamos a tratar, gloria a Dios, sin pecado triunfó. El Señor Jesús sin pecado triunfó. Aleluya. Cuando ya tengan Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dicen amén, por favor. Amén. Gloria a Dios. Está casi hasta el final, hermanita Boyita. Hasta el final, al último, al último. Es el último. Y por ahí. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Aleluya. Aleluya. Le invito a que se ponga de pie un momentito, gloria a Dios. Aleluya. Y vamos a pedir
manos, dígale, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga este día sabiduría, que tu Espíritu Santo traiga este día revelación, que tu Santo Espíritu sea el que hable en nuestras vidas, que sea la voz de tu Espíritu Santo y no la voz del hombre, que sea tu palabra, Padre, y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos ayude, preparando nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje glorioso que tú tienes este día para nosotros. Padre, usa este siervo inútil para gloria y honra de tu nombre. A ti sea toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Ayúdenme a repetirlo juntos. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Otra vez, fuerte. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Última vez. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Padre, unge tu palabra en el nombre de Jesús. Tome su asiento, gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Miren lo que nos dice la palabra. Está hablando del Señor Jesús. Amén. El Espíritu Santo está trayendo una revelación al apóstol Pedro y nos dice a través de Pedro. Mira, el Señor Jesús no hizo pecado. Amén. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesús se mantuvo en una vida de santidad. El Señor Jesús renunció a los placeres de la carne. El Señor Jesús renunció a las riquezas. Amén. El Señor Jesús renunció a todo lo que a Dios no le agrada. Amén. Vino a ponernos este ejemplo glorioso. Siendo Dios, renunció. Amén. Renunció a ser Dios y se hizo hombre y se hizo humilde, se hizo siervo. Amén. Gloria a Dios. Déjeme decirle algo. Si el Señor Jesús sabía que Él es Dios y que la gracia de Dios estaba en Él, si Él sabía que Dios lo iba a respaldar en todo lo que hiciera, óigame bien, el Señor Jesús estaba en la misma condición que nosotros. Pregunto, ¿no le habrán gustado a las mujeres? Yo creo que sí. Amén. Porque Él tenía un cuerpo igual que nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús prefirió seguir el camino de Dios, seguir los pasos que Dios le había marcado para mantenerse sin pecado. El Señor Jesús renunció a una felicidad corporal. El Señor Jesús renunció a los besitos, renunció a los abrazos, renunció a los apapachos. Amén. Amén. Mire, gloria a Dios, aquí tenemos un bebé. Amén. Yo he escuchado que algunos hermanos dicen, ay, ¿me permite abrazar a su bebé? ¿Me permite cargarlo? Yo he escuchado que gente dice, este bebé tiene la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire, este bebé, usted lo carga, mire, está gordito, está pachoncito, ¿eh? Me dan ganas de apretarlo, ¿sí o no? Amén. Me dan ganas de olerlo, vuelve a bebé. Amén. Y déjeme decirle algo, este bebé tiene gracia de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando estamos alabando, este bebé también está cantando a su manera, pero él está cantando? Cuando nosotros le estamos aplaudiendo a Dios, Él también está aplaudiendo, ¿eh? Cuando nosotros nos estamos gozando en la presencia de Dios, el bebé también brinca, ¿se han dado cuenta? Amén. Es un bebé que tiene gracia, la gracia de Dios. Gloria a Dios. Ahora imagínese, ¿a usted no le gustaría tener un bebé como este? Amén. Tal vez usted diga, no, yo ya soy muy grande, yo ya no puedo tener hijos. ¿Pero a usted le gustaría tener un bebé, un nietecito? ¿O un sobrino? Amén. ¿No le gustaría tener, no sé, alguien así como él? Cargarlo, amén, disfrutarlo. ¿Verdad que sí? Los bebés inspiran ternura. Amén. Pero déjeme decirle que el Señor Jesús también renunció a tener familia. Amén. Amén. El Señor Jesús renunció a tener una familia aquí en la tierra. ¿Por qué?
Amén. Amén. ¿A qué otras cosas renunció nuestro Señor Jesús? Imagina, te voy a platicar. Una ocasión un hermano fue a la sierra y por allá por la sierra, en un rancho, empezó a predicar el Evangelio. ¿Sabe qué hicieron los del rancho? Cortaron unos troncos, plantaron 4 troncos, pusieron algunas varas encima y pusieron palmeras encima, palmas. Hicieron ahí su salón para alabar el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Como vacas, pusieron piedras y unos troncos ahí, se sentaban en los troncos. Amén. Y ahí hacían alabanza a Dios, ahí hacían culto para glorificar el nombre de Dios. Amén. Y en una ocasión el pastor dijo: hermanos, hermanas, fíjense que Dios quiere derramar de su gracia, Dios quiere llenar de unción a ustedes. Dios quiere poner su gloria en cada uno de ustedes. Mire, el hermano tomó su botellita de aceite, amén, y les dijo: Dios, este día va a poner unción en ustedes. Gloria a Dios. Pero ese pueblo era igual que aquí, no decían: amén, aleluya, gloria a Dios, yo la quiero. No, igual que usted, amén, no querían. Y el pastor decía: párense, pónganse de pie, acérquense, los voy a ungir en el nombre de Jesús, con este aceite conforme a la palabra de Dios, para que la gracia de Dios vaya en ustedes, para que todo lo que ustedes comiencen sea exitoso, amén. Amén. Para que donde quiera que ustedes pongan su mano, haya bendiciones, todo sea prosperado para la gloria de Dios. Gloria a Y la Dios. gente no se paraba. Y el pastor dice: bueno, si ustedes no quieren, si ustedes no tienen fe, yo sí la tengo. El hombre de Dios destapó su aceite y dijo: en el nombre de Jesús, desde aquí yo lanzo unción, en el nombre de Jesús. Oiga, y por ahí va pasando una gallina vieja, una gallina pelona, amén, y que el aceite va cayendo en la gallina pelona, amén. El pastor terminó su oración, ungió a todos, y mire, cuando él regresó tiempo después a ese lugar para alabar a Dios y para llevar nueva palabra, para llevar nuevas bendiciones a todos los que vivían ahí, ¿qué creen? Aleluya. La dueña de la casa ya tenía ahí un gallinero bien grande, amén. Y le pregunta al pastor: ¿qué pasó, hermanita? Ahora tiene muchas gallinas. Dice: pastor, ¿se acuerda usted que la gallina vieja se atravesaba y se atravesaba? Cuando usted ungió, el aceite cayó sobre la gallina. Y mire, la gallina fue llena de la unción de Dios. Y la gallina empezó a poner huevos y huevos y huevos. Mire, ya tengo mi rancho de gallinas. Gloria a Amén. Dios. Bueno, eso es la unción de Dios. Amén. Eso Amén. es parte de la unción, parte de la gracia que Dios tiene sobre nosotros. Y Dios quiere repartirla. Amén. Amén. Pero le voy a decir algo: si nosotros no estamos en sincronía con Dios, no podemos recibir esa gracia. Amén. Ahora imagínense, el Señor Jesús, el mismo Hijo de Dios hecho hombre, tenía esa unción. Amén. Amén. Tenía esa gracia. Todo lo que el Señor Jesús hiciera iba a ser prosperado. Amén. Amén. Le voy a decir algo muy importante. En los tiempos del Señor Jesús, óigame bien, en los tiempos del Señor Jesús, igual que ahora, había gente rica, gente que tenía mucho dinero. Amén. La Biblia nos habla de un varón llamado José de Arimatea, que era muy rico. Amén. Amén. Pero también había gente muy pobre. Había gente que no tenía para comer. Amén. Ahora imagínese usted a mi Señor Jesús caminando en ese desierto, allá en Jerusalén, allá en Israel. El Señor Jesús, siendo hombre igual que tú, igual que yo, amén, también se cansaba, también tenía hambre y también tenía sed. Amén. También se preocupaba. Y déjeme decirle que el Señor Jesús, que tenía la gracia de Dios, porque Él era Dios, es Dios, Él pudo haber pensado: Padre, voy a poner un negocio. Amén. Voy a poner un negocio. Es más, voy a sembrarme aquí unas semillitas de maíz para que nazcan mis milpas. Amén. ¿Usted cree que si el Señor Jesús hubiera sembrado plantas, hubieran crecido las plantas y hubieran dado mucho fruto? Sí, amén. ¡Claro! Porque el Señor Jesús tenía la unción del Padre. Él
a ser rico. Renunció a las riquezas del mundo. Amén. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Sabe? El Señor Jesús, decíamos en la velada, el Señor Jesús tenía que caminar distancias muy largas, muy largas. El Señor Jesús recorría toda Jerusalén. Es más, el Señor Jesús fue a Egipto. Amén. Y cuando el Señor Jesús caminaba, déjeme decirle que era en el desierto. ¿Se imagina usted andar caminando en el desierto cuando el sol está cayendo a plomo? ¿Se imagina usted va caminando y siente que las rodillas se le doblan? ¿Siente usted que los brazos le pesan? ¿Siente usted que le falta el aire? ¿Siente usted los labios secos? Porque el sol, el sudor, el calor, la distancia debilita el cuerpo. El Señor Jesús padeció eso. Sin embargo, el Señor Jesús, oiga, no hizo ningún intento, óigame bien, por comprarse un caballo pura sangre. No hizo ningún intento por comprarse un camello último modelo, amén. No, el Señor Jesús siguió siendo humilde, porque el Señor Jesús quería vivir en la voluntad del Padre, amén. Amén. El Señor Jesús quería vivir en la voluntad del Padre. Él no pensó, nunca pensó, voy a hacer mi voluntad, no. Él dijo, la voluntad de mi Padre. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando el Señor Jesús, después de la Santa Cena, después de compartir el vino y el pan con sus discípulos, el Señor Jesús les dijo, mi alma está muy turbada hasta la muerte. Mi alma está muy turbada, estoy muy triste. Amén. Amén. Y el Señor Jesús junto con sus discípulos fueron al monte. Y en el jardín de Getsemaní, donde el Señor Jesús acostumbraba a ir para orar, allá el Señor Jesús se postró, se hincó, y desde ahí el Señor Jesús decía, Padre. El Señor Jesús sabía que iba a sufrir. Amén. Amén. Sabía que lo iban a crucificar, que lo iban a golpear, que iban a poner una corona de espinas en su cabeza. Él sabía que lo iban a humillar, se iban a burlar de él. El Señor Jesús sabía que la misma gente a la que él le había dado de comer, que la misma gente en la que él había hecho milagros, ellos se iban a voltear contra Jesús. Ellos iban a decir, crucifícale, crucifícale. El Señor Jesús estaba muy triste. Sin embargo, el Señor Jesús sabía que iba a sufrir, pero no dijo, voy a hacer mi voluntad, no. Él le dijo al rey, a ver, el otro de Herodes, recuérdenme. Pilato. Le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. El Señor Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mira, mi reino es espiritual. Y si yo quisiera, dijo el Señor Jesús, yo pediría a mi Padre y enviaría, dice, legiones de ángeles que peleen por mí. Amén. Amén. Pero el Señor Jesús no lo hizo. ¿Sabe qué hizo en cambio? El Señor Jesús les decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la que tú quieres. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús quería caminar en el orden en que el Padre lo había predispuesto. Amén. Él quería obedecer en todo a su Padre. Amén. El Señor Jesús nunca se quiso hacer el grande. El Señor Jesús nunca quiso decir, yo soy el profeta, yo soy el Mesías. No. El Señor Jesús, mire, guardaba silencio y obedecía. Amén. Dice la Biblia que cuando él llegó delante de Juan el Bautista para ser bautizado por él en el río Jordán, Juan el Bautista dijo, este es el Mesías, el Cordero de Dios, aquel de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que es antes que yo, porque es primero que yo. Amén. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, Juan, yo vengo a que tú me bautices. Juan le dijo, Señor,
conviene que cumplamos la voluntad del Padre. Conviene que cumplamos lo que ya está escrito. Amén. El Señor Jesús quiso vivir, oiga, la voluntad del Padre. ¿Sabe qué decía el apóstol Mateo? Mateo, el primer evangelio de la Biblia, siempre dijo, mira, Jesús nació en Belén de Judá porque así está escrito por los profetas. Amén. El Señor Jesús vino de Egipto para que se cumpla lo que dijo la palabra de Dios. De Egipto llevaré a mi hijo. El Señor Jesús vivió en Capernaum para que se cumpla la palabra de Dios, porque así está escrito por los profetas. Amén. O sea que el Señor Jesús siempre cumplió todo lo que ya estaba escrito de él. Amén. Gloria a Dios. El Señor Gloria a Jesús Dios, aleluya. vivió en santidad. Renunció a todo lo que él pudiera tener para darle la gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios lo glorificó. Amén. Dios lo respaldó. Dios le dio un lugar, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, aquí en la tierra y en los cielos. Amén. Dios glorificó a su Hijo. ¿Por qué lo glorificó? Porque fue obediente. Amén. Pero yo me pregunto, ¿usted y yo obedecemos a Dios? ¿Usted y yo llevamos una vida perfecta delante de Dios? ¿Escuchamos su palabra? Es más, ¿nos interesa saber lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Leemos toda su palabra? Si no podemos estar en su presencia, si ni siquiera deseamos, oiga, ni siquiera deseamos saber cuál es su voluntad, entonces ¿cómo queremos que Dios nos respalde? Amén. El Señor Jesús se abstuvo de todo pecado. El Señor se abstuvo de todo privilegio. El Señor Jesús se abstuvo de todo lujo. El Señor Jesús renunció a toda comodidad. El Señor Jesús renunció a los deseos de la carne. El Señor Jesús aún renunció a su propia familia. Amén. Dice la Escritura que aún María, su madre y sus hermanos dudaban de él. ¿Sabe qué hizo el Señor Jesús? Dijo, si ustedes dudan de mí, no importa, ahí se quedan. Yo voy a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahora nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Eso es en lo que tenemos que pensar también. ¿Sabe cómo venció el Señor Jesús a Satanás, al diablo, al tentador? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 4, dice la palabra de Dios que después de que el Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para orar y ayunar 40 días y 40 noches. Después de los cuales tuvo hambre y el diablo lo sabía. Y entonces vino ese demonio, vino el tentador a tentar al Señor Jesús. ¿Amén? Pero el Señor Jesús, por su obediencia, ahora, por su santidad, pudo vencer al enemigo, pudo vencer al tentador. Amén. Amén. Imagínense, el diablo le estaba diciendo, sí, tú eres hijo de Dios, a ver, arrójate desde el templo, arrójate de la parte más alta del templo. Amén. Arrójate. Pero el Señor Jesús no buscaba la gloria del hombre. El Señor Jesús no quería que le aplaudieran. Amén. ¿Me escucha? El Señor Jesús no quería que le aplaudieran. El Señor Jesús siempre vino a darle la gloria al Padre. Por eso cuando el Señor Jesús estaba enfrente del sepulcro de Lázaro, el Señor Jesús, antes de decirle, Lázaro, sal fuera, no, el Señor Jesús primero le dio la gloria al Padre. Amén. El Señor Jesús pudo haber dicho, Señor, en su mente, gracias porque tú me respaldas. Ahora Lázaro, sal fuera. No. El Señor Jesús primero dijo, Padre, te doy gracias. Yo sabía que tú siempre me escuchas. O sea, yo sabía que tú vas a hacer el milagro, no lo voy a hacer yo.
Amén. El Señor Jesús siempre nos enseñó a honrar al Padre. Recuerden que una vez el Señor Jesús iba predicando y vino corriendo a él un joven judío y le dijo: Maestro, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos y ser perfecto? Y el Señor Jesús le dijo, aquel hombre le dijo: Maestro bueno. Y el Señor Jesús le dijo: número uno, ¿por qué me dices bueno? Bueno no hay sino solo uno, nuestro Padre que está en los cielos. Amén. El Señor Jesús pudo haberle dicho: ay muchachito, qué bueno que sabes que yo soy bueno, yo soy el Maestro, yo soy el Hijo de Dios. No. El Señor Jesús primero quiso honrar al Padre. Amén. Bueno solamente hay uno, nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Eso es lo que Cristo vino a enseñarnos. Cristo no vino para decirnos: oye, tú eres el pastor, tú tienes poder sobre los demás. No. El Señor Jesús vino a decir: mira, el que sirve, ese es el que va a ser primero allá arriba. El Señor Jesús dijo: miren, sean imitadores de mí como yo lo soy de mi Padre. El Señor Jesús dijo: yo no vine para que me sirvan, yo vine a servir. Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: ustedes me llaman maestro, y bien dicen porque lo soy. Dice: sin embargo, dice el Señor Jesús, yo no vine para que me sirvan, vine para servir. Dice: ¿no les lavé yo los pies a ustedes? ¿No les lavé los pies? Fíjese hasta dónde se humillaba el Señor Jesús. Amén. Ahora, quiero que comprendamos una cosa. Quiero que abran bien sus oídos, sus ojitos, sus sentidos y comprendamos una cosa. Decíamos hace un rato que no podemos ir en contra de la doctrina. No podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. El que vaya en contra de la voluntad de Dios es un necio. Amén. Pero el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos y camina en el camino del Señor, ese va a ser bendecido. Amén. Les voy a poner un ejemplo. Las aves de los cielos, lo decíamos el viernes en la noche, las aves de los cielos. Tal vez usted algún día haya visto que muchos pajaritos, vuelan sincronizados. De repente un pajarito da la vuelta para acá y mire, todos dan la vuelta. Se llaman parvadas. Muchos pajaritos. Y de repente vuelan para arriba, pero todos vuelan para arriba. Y de repente vuelan para abajo y todos al mismo tiempo. Y de repente dan vuelta para un lado y luego para el otro. Y todos lo hacen al mismo tiempo. ¿Sí o no? ¿Lo han visto? ¿Saben? Y los pajaritos no chocan. ¿Saben? No chocan. Van sincronizados. Y se ve algo muy bonito, ¿verdad que sí? Es un espectáculo ver esa manera de los pajaritos de volar. Y déjeme decirle, si nosotros caminamos sincronizados con el Señor Jesús, si nosotros seguimos los pasos del Señor Jesús, entonces también nosotros vamos a hacer un espectáculo para toda la gente. Amén. Dice la Biblia: y hallaréis gracia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sabe qué va a pasar si nosotros obedecemos los consejos de Dios? Que Dios nos va a bendecir porque caminamos en su voluntad. Amén. Caminamos en su voluntad. No caminamos como chivitos, cada quien por donde quiere. No, caminamos en su voluntad. ¿Sabe por qué Dios optó por llamarnos ovejas y no chivos? Porque los chivos caminan por donde quiera. Un chivo va caminando por acá y el otro se suma a un árbol. Los chivos así son, chivos. Cuando un niño chiquito es muy inquieto y se va por aquí, por allá, como le dice la gente, le dice: pareces chivo. ¿Verdad que sí? Te vas por donde tú quieres. En cambio, las ovejitas son ordenadas. Las ovejitas, por donde pasa una ovejita, pasan las demás. Si una ovejita brinca aquí, la que viene atrás también brinca. Y la de atrás también vuelve a brincar. Amén. Aunque no haya nada
al enemigo, igual que él. El Señor Jesús nos dejó el mejor ejemplo. Amén. Un ejemplo para que vivamos en santidad. Porque el Señor Jesús sabía, oiga, que si no vivimos en santidad, nunca podríamos vencer al pecado, nunca podríamos vencer a Satanás. Amén. Amén. Quiero que me acompañe a leer Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, versículos del 13 al 17. Aleluya. Hechos de los Apóstoles 19, del 13 al 17. Aleluya. ¿Listo, amigos? Dice la palabra de Dios. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Amén. Hechos capítulo número 19, versos del 13 al 17. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron hasta salir de casa de todos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Mire, dice la Escritura: había 7 hijos de un tal Escevas, eran judíos, o sea, ellos también eran judíos, pero no vivían conforme a la voluntad de Dios, no seguían las pisadas de Cristo. Y esos 7 judíos, que eran pecadores, intentaron en una ocasión reprender al diablo. Amén. Y le dijeron al hombre que estaba endemoniado, o al demonio que tenía ese hombre, le dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, os conjuro, salte de este hombre. Amén. Y el demonio les contestó: a Jesús, pues si lo conozco, yo sé quién es, el Hijo de Dios. A Pablo, ahí está, yo sé quién es. Pero ustedes, ¿quiénes son? Pecadores. Y se abalanzó sobre ellos y los mandó desnudos y golpeados, avergonzados. Amén. Miren, el Señor Jesús nos da autoridad. Amén. El Señor Jesús dice en su palabra en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 19. Dice: he aquí que te doy autoridad para hollar, para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del mal, y nada os hará daño. Amén. Amén. Dice el Señor Jesús en el libro de Marcos, capítulo 16, versos 16 a 18. Dice el Señor: el que creyere y se bautizare será salvo, mas el que no creyere se perderá. Y estas señales seguirán al que cree. En mi nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, aunque tomare en sus manos serpientes, aunque bebiera cosas mortíferas, nada le hará daño. Amén. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Pero dice el Señor claro, dice: al que cree y me sigue, al que cree y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, al que cree, dice, y sigue mis pasos. Amén. Amén. Ese va a tener autoridad. Pero el que no cree, el que anda en pecado, el que anda diciendo mentiras, el que anda cometiendo adulterio, fornicación, el que anda robando, dice el Señor, ese no tiene autoridad. Amén. Ese no tiene autoridad. Si el tal quiere reprender al diablo, ¿sabe qué va a hacer el diablo? Se va a venir encima de él y lo va a golpear y lo va a avergonzar. Amén. 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 Por eso debemos de seguir el camino del Señor Jesús. Él vino a ponernos un ejemplo. El Señor Jesús, sin pecado, pudo triunfar sobre el pecado. Sin pecado, pudo triunfar sobre el maligno. Amén.
Y hoy el Señor nos dice, tú también, sin pecado, puedes vencer al maligno. Amén. Pero necesitas seguir las pisadas de Cristo. Lo voy a platicar. En el libro de Jueces, en el Antiguo Testamento, el sexto libro de la Biblia, dice que cuando el pueblo de Dios se sentía bien, cuando el pueblo de Dios no tenía problemas, no tenía guerras, se olvidaba de Dios. Amén. El pueblo se olvidaba de Dios. Y entonces Dios decía, si tú no sigues mis pasos, si tú no sigues mis consejos, ni modo te tengo que soltar. Y el diablo, que era como león rugiente buscando a quien devorar, venía sobre ellos y les robaba sus ganados, y les robaba sus cosechas, y quemaba sus pertenencias, y ellos cada día más se iban volviendo más pobres. Amén. El enemigo se enseñoreaba sobre ellos, hasta que ellos se acordaban de Dios, se acordaban de aquel Dios vivo y poderoso que los había sacado de Egipto, y clamaban a Dios. Entonces Dios escuchaba y les levantaba un nuevo juez que les ayudara. Amén. Pero miren, si el pueblo se olvida de Dios, Dios se olvida de ellos. Amén. ¿Dónde está la hermanita que se sienta aquí? ¿No vino? Déjeme decirle que lamentablemente, va a tener que pasar por un problema. ¿Me escucha? No quiero profetizarlo, no lo profetizo, pero es lo que dice la Biblia. Si tú dejas a tu Dios, si tú no sigues sus pasos, el diablo es el que va a venir a hacer cargo de ti. ¿Amén? El hermanito que se sentaba hasta allá atrás, ¿dónde está? Sigo pidiendo por él, sigo orando por ellos, claro que oro por ellos. Sin embargo, Dios tiene que cumplir su palabra, porque Dios siempre cumple su palabra. Hoy leímos en la palabra de Dios el libro de Jeremías, capítulo número 38, ¿verdad? ¿Y qué nos dijo Jeremías 38? ¿Alguien se acuerda? Dios le dijo al rey a través de Jeremías, si tú escuchas mi consejo, yo te voy a guardar y te voy a bendecir. Y voy a guardar toda tu familia, toda esta ciudad. Pero si tú no escuchas mi consejo, si tú vas en contra de mi voluntad, entonces va a venir el rey de Babilonia y te va a someter. Y toda esta tierra va a ser puesta a fuego. Y todos tus príncipes y tus mujeres y tu familia los van a tomar los caldeos. ¿Amén? Si tú no obedeces mi consejo, si tú no caminas conforme a mi voluntad, el diablo va a venir sobre ti. ¿Por qué a veces el cristiano pasa problemas? ¿Por qué a veces un hijo de Dios tiene que pasar por problemas? Porque a veces nos estamos olvidando de Dios. No caminamos en sus caminos. Amén. Usted dígame, más bien, usted piénselo. Cuando usted se aparta de Dios, cuando usted se ha apartado, cuando usted ha dejado de congregarse, ¿qué le ha pasado? ¿No es verdad que el diablo ha venido a hacerle las uñas? ¿No es verdad que el diablo le ha zarandeado? ¿Verdad que sí? Mire cómo la palabra de Dios es verdad. Si usted se olvida de Dios, si usted deja de caminar en los caminos de Dios, si usted deja de escuchar el consejo de Dios, usted no camina en sincronía con Dios, entonces el maligno viene a hacer de las suyas. ¿Amén? Y usted no tiene autoridad para reprender al maligno. En el libro de Reyes, bueno, en los libros de Reyes y de Crónicas pasa lo mismo. Muchos reyes no quisieron escuchar la voz de Dios, no quisieron hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué le pasaba? Que venían sus enemigos y los sometían. ¿Verdad que sí? Y los oprimían. ¿Verdad que sí? Y los hacían esclavos. ¿Verdad que sí? Pero cuando el pueblo de Dios se acordaba de Dios y le pedían perdón, entonces Dios los volvía a levantar. ¿Sabe? Dios es misericordioso. ¿Amén? Y de la misma manera hubo reyes que escucharon la voz de Dios y fueron bendecidos de parte de Dios. Y Dios les dio la victoria. Vamos otra vez. Nuestro título de la predicación es sin pecado venció. Amén. Sin
pero con pecado no podemos vencer. Aleluya. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, no lo busquen. La palabra de Dios dice que tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, que fue tentado en todo igual que nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que también se hizo hombre igual que tú y yo. Siendo Dios, se hizo hombre igual que nosotros. Y Él venció al pecado. Él vino a enseñarnos, vino a demostrarnos, tú también puedes vencer al pecado. ¿Amén? Y tú también puedes tomar la autoridad. Y tú también puedes reprender al diablo. Recuerde esto, si usted camina en los pasos de Cristo, si usted toma los consejos de Dios, amén, usted también tiene autoridad. Usted también puede reprender al diablo, puede echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús ya nos dio esa autoridad. Gloria a Dios. El Señor Jesús sabía que no venceríamos viviendo en pecado. Por eso necesitamos vivir en santidad. Mire, la Biblia dice muy claro, si alguno dice que no ha cometido pecados, el tal es un mentiroso. Todavía vivimos en un cuerpo de carne, todavía somos débiles. Amén. Todavía flaqueamos. La Biblia dice, a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Todavía nos da sueño cuando escuchamos la palabra de Dios. A veces no queremos venir. Recuerden los testimonios, siempre los testimonios nos ayudan y apoyan la predicación. ¿Qué testificó el hermanito? Yo me olvidé de Dios. Yo me aparté de Dios, dejé de leer su palabra y entonces me vino un problema hasta que me acordé otra vez de Dios y le pedí perdón y Él me levantó. Amén. ¿Qué testificó la hermanita? Dijo, yo dije en mi mente, no quiero ir, ya me hicieron enojar, no quiero ir al culto. ¿Y qué le pasó? Se quedó encerrada en su casa por accidente. Amén. Pero dijo, Señor, perdóname, me arrepiento, sí quiero ir. Y Dios le mandó la solución y aquí está, amén. ¿Qué dijo la hermanita? Dios me habló a través de mis sueños, amén. Oye, pero si nosotros obedecemos y hacemos la voluntad de nuestro Padre, vamos a volver a esa sincronicidad, a esa sincronía. Cuando nosotros caminamos, mire, en igualdad con Cristo, oiga, en igualdad con el Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo, caminamos con Él, lo mismo que Él toma autoridad y toma poder para reprender al diablo, lo mismo nos va a dar a nosotros. Amén. El Señor Jesús dijo, ¿por qué se asombran por estos milagros? ¿Por qué se asombran por estas maravillas que yo hago? Si mayores las harán ustedes, porque yo voy al Padre. Amén. Pero dice, si vives en santidad. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, a partir del verso 17, dice el Señor Jesús, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado a mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Tienes que vivir en sincronía, tienes que vivir igual que yo para que seas vencedor. Amén. Léame primera de Pedro, capítulo número 1, versos 18 y 19, cerca de Apocalipsis, hasta el último. Primera de Pedro, aleluya. ¿Listo bien? Aleluya. Capítulo 1, versos 18 y 19. Aleluya. Libro de primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Lo leemos otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Fuisteis rescatados, dice, no con oro ni con plata. Verso 19, sino con la sangre preciosa
sin mancha y sin contaminación. Amén. No hubiéramos podido ser salvos si Cristo no se hubiera mantenido sin mancha y sin contaminación. Amén. Y ya nos rescató de esa mala, de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Amén. Miren, yo no era cristiano, mi familia era católica y eso recibí de mis padres. Esa fue la herencia de mis abuelos, de mis bisabuelos. Amén. Una idea errada, una idea errónea, una tradición de pecado. Porque Dios dice que Él aborrece a los idólatras. Él es un Dios celoso. Él quiere toda la gloria para Él, no para los santos. Amén. Él dice en su palabra: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No puedes llegar a Cristo, no puedes llegar a Dios por la Virgen María, no puedes llegar a Dios por San José o San Juditas, no puedes llegar a Cristo, a Dios, por San Martín o por la Virgen que se cantó. No, el único que dio su vida por ti, el único que dio su sangre por ti, se llama Jesucristo. Amén. Y dice la Escritura: mira, ya fuisteis comprados. El Señor Jesús ya te rescató de esa mala, de esa vana manera de vivir. Ahora tienes que vivir en santidad como Él vivió. Amén. Tienes que vivir en sincronía con Él. Aleluya. Aleluya. En 2 Corintios capítulo 5, en el verso 21, el Señor nos dice que por nosotros Jesús se hizo pecado. Él no cometió pecados. Amén. Pero se hizo como un pecador. Permitió que lo azotaran, que lo humillaran y que lo crucificaran como si fuera un pecador por nosotros. Amén. Nosotros teníamos que pagar el precio de nuestros pecados, pero Jesús pagó por nosotros. Él dijo: yo tomo el lugar de Fernando, yo tomo el lugar de Caleb, yo tomo el lugar de mi hermanita Goyita, yo tomo tu lugar, dijo el Señor Jesús, para que tú no tengas que pasar esto. Amén. Y el Señor Jesús dice: ahora valora mi sacrificio, valóralo. No puedes, oiga, no puedes volver a matarme, no puedes volver a crucificarme y no puedes volver a exprimirme hasta la última gota de mi sangre para lavarte otra vez. Amén. Dice el Señor Jesús: una sola vez y para siempre. Cuida de no manchar tus ropas, cuida de no caer en el pecado o en la tentación, así como el Señor Jesús lo hizo. Amén. En 1 Juan capítulo 3, verso 5, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús padeció en la cruz para quitar el pecado del mundo. Amén. Jesús murió en esa cruz para quitar el pecado que nosotros teníamos. Amén. Ya nos limpió. Ahora nos toca a nosotros mantenernos en santidad, vivir en sincronía con Él, no chocar contra Él. Amén. Vivir en obediencia a sus consejos, a sus leyes, mandamientos y estatutos, no en contra de Él. Amén. Amén. Acompáñenme a ver el libro de Colosenses, capítulo número 1, versículos número 20 y 22. Aleluya. Libro de Colosenses, aleluya. Cristo vive, aleluya. Capítulo 1. Capítulo 1, versículos 20 y versículos 22. Amén. Libro de Colosenses, capítulo 1, versos 20 y versos 22. Dice su bendita palabra: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 22. En un cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. El Señor Jesús, a través de su sacrificio, vino a unirnos con Él. A través de un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío. Amén. A padecer con sufrimiento
derramando su sangre. Amén. Dice, aleluya, para que nosotros seamos santos, sin mancha y sin arruga. El título de esta predicación: Él, el Señor Jesús, sin pecado, triunfó. Sin pecado, triunfó. Tú no puedes triunfar si vives en pecado. El Señor Jesús ya hizo su parte. El Señor Jesús ya nos puso el ejemplo. El Señor Jesús ya nos limpió y ya nos santificó. Ahora depende de ti caminar en sus pies, caminar en sus pasos. Amén. Seguir su ejemplo. Amén. Porque si no sigues su ejemplo, el enemigo va a venir contra ti. Y cerramos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 9:31, que Dios no oye a los pecadores. Amén. Dios no oye a los pecadores. Amén. Amén. Tú no puedes tener el respaldo de parte de Dios si tú vives en pecado. Si tú caminas en contra de la voluntad de Dios, si caminas en contra del consejo de Dios, no puedes recibir la autoridad, no puedes recibir el pecado, no puedes recibir el poder. Dios no te va a respaldar. Amén. Imagínese usted cuántas gentes, imagínese en su cabecita, cuántas mamás están llorando por sus hijos que están en la casa. ¿Cuántas mamás están llorando por sus hijos que se están perdiendo en las drogas? ¿Cuántas mamás están llorando por su familia que están enfermos, muriéndose? ¿Cuántas mamás lloran porque no tienen para darle de comer a sus hijos? Yo me pregunto, ¿esas mamás, esos papás, no se acordarán de Dios? ¿No le dirán, Dios, ayúdame? ¿Verdad que sí? Y sin embargo dice la Biblia que mientras no se arrepientan de sus pecados, mientras no sean lavados por la sangre de Cristo, mientras no quieran venir a los pies de Cristo y caminar en su consejo, dice la Biblia, Dios no los va a oír, porque Dios no oye a los pecadores. Amén. ¿Cuál es la enseñanza en esta hora? Que necesitamos conocer al Señor Jesús. Necesitamos conocerlo cada día más, sabiendo que Él triunfó, pero sin pecado. Y que nosotros necesitamos vivir igual, sin pecado, para que podamos triunfar. Amén. Yo no sé si tú tienes una necesidad. Yo no sé si usted tiene algún problema. Yo no lo sé, usted lo sabe. Amén. Pero yo quiero invitarle que en esta hora se ponga de pie y le diga, Padre, si tengo necesidades, si tengo problemas, si hay, Señor, algo que me inquieta. Señor, a mí me inquieta tal vez ver a mis hijos en pecado. Tal vez me inquieta ver a mis hijos que se están perdiendo. Me inquieta, Señor, me incomoda que mis hijos estén viviendo en la miseria, que mis hijos estén siendo atormentados por el enemigo. Dígale, Señor, me inquieta esta enfermedad. Dígale, Padre, yo no estoy de acuerdo, no quiero vivir, Señor, bajo la maldición del enemigo. Dígale, sin embargo, hoy reconozco que mi pecado, mi falta de audacia para buscar la gracia en tus ojos, es lo que le ha abierto una puerta al enemigo. Hoy, Padre, te pido perdón. Dígale, hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón por mí y te pido, Señor, que perdones a mis hijos. Te pido que perdones a mis nietos. Te pido que perdones a mis hermanos y hermanas con sus familias. Padre, te pido que perdones a mis papás, a mis abuelitos. Dígale, Señor, perdona. En el nombre precioso de Jesús. Señor, redarguye en cada uno de ellos. Redarguye en cada uno de nosotros. Y muéstranos nuestro pecado. Muéstranos, Señor, en qué te estamos fallando. Muéstrame, Señor, si no camino, Padre, en los pasos de mi Señor Jesús. Muéstramelo, Señor, para que yo enmiende mi camino. Que tu Espíritu Santo abra mis ojos y me muestre, Señor, ese camino que debo de seguir. Para que caminando en sincronicidad, en sincronización con tu Santo Espíritu y con mi Señor Jesucristo, tú puedas responder a cada una de mis plegarias. Tú puedas traer sanidad a mi vida y sanidad a toda mi casa. Tú puedas traer bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos. Dígale, Padre, hoy te pido
los ha hecho esclavos, esclavos del pecado. Padre, en el nombre glorioso de mi Señor Jesús, hoy como tu siervo, yo clamo a ti, Señor, por todas estas almas. Clamo a ti, Padre, por todos aquellos que están pasando en necesidad. Te ruego, Señor, que en tu gran amor y misericordia extienda, Señor, tu mano poderosa. Padre, que tu palabra penetre, Señor, en lo más profundo de su corazón. Y, Señor, trae convicción, Señor, del pecado, para que ellos se arrepientan y te pidan perdón, se pongan a cuentas contigo, caminen, Señor, conforme a tu voluntad, para que tú los puedas bendecir, para que tú puedas glorificarte en sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Aquel, Señor, que se arrepiente de sus pecados, aquella persona que está clamando a ti desde la cárcel, desde el hospital, aquel, Señor, que están siendo abiertos en este momento sus ojos y reconoce, Señor, su maldad. Padre, aquel que te promete bajo juramento seguir tus pasos, Padre, levántalo del lodo cenagoso y hazlo sentar, Señor, junto a tus príncipes, junto a los príncipes de tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús. Extiende, Señor, tu mano de poder y de sanidad. Extiende, bendito Dios, tu mano poderosa. Extiende, Padre Santo, tu favor.